eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos sentamos. Este evangelio es muy impresionante hasta dónde puede llegar el odio de una mujer y el apego al pecado de la impureza, el concubinato en que estaba, y cómo ella, Herodías, quería a toda costa matar a San Juan Bautista, porque San Juan Bautista continuamente le decía que no era lícito, le decía a Herodes, al rey, que no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. O sea, ellos estaban viviendo en un escándalo para todo el país, para toda la ciudad. Y hay un punto importante en toda la actitud de Herodes, que es muy frecuente y que nos puede pasar a todos, que es, por un lado, tener una admiración. Él tenía una admiración a San Juan Bautista. Él decía, sabiendo que era un hombre justo y santo, lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. O sea, él tenía una admiración a San Juan Bautista, un gusto por estar con él, un respeto. Veía que lo que decía era bueno, estaba de acuerdo al derecho, a la ley. Pero, por otro lado, él tenía su vida que hacía lo contrario de lo que San Juan Bautista le aconsejaba o le decía. Entonces, esa contradicción interna en el hombre es terrible, porque el hombre es un monolito, busca una coherencia entre lo que hace y lo que piensa. Y el hecho de estar dividido así provoca un malestar interno, una inseguridad, un remordimiento, que es lo que pasa con muchos pecadores que ven que escuchan y saben lo que Dios manda, pero no cumplen aquello que los mandamientos mandan. Y al final termina ganando una u otra. O empieza a vivir como piensa, o empieza a pensar como vive. Había un autor francés, un literato francés del siglo XIX, que se llamaba Paul Bourget, que el doctor Plinio lo cita en su obra Revolución y Contrarrevolución, que tiene una frase que dice lo siguiente: o el hombre piensa como vive, o termina pensando como está viviendo. O sea, si hay una contradicción entre el pensamiento y la vida, la persona acaba de cambiar el pensamiento de acuerdo a la vida que lleva. Una persona, por ejemplo, que dice el alcohol hace mal, pero lleva una vida de borracho, poco a poco, si no se convierte, si no deja el alcohol, va a empezar a pensar que dice, no, el alcohol es bueno, hace bien, alegra, empieza a encontrar todo tipo de razonamientos y justificaciones para la bebida del alcohol. Entonces, eso es lo que le pasaba a Herodes. O Herodes rompía con Herodías y seguía lo que San Juan le decía, o terminaba por deshacerse de San Juan. Y bueno, un día se presentó la ocasión y ahí la hija, que también era igual o peor que la madre, le pide la cabeza de San Juan. Entonces,
vemos lo que es el alma en contradicción consigo mismo y el alma de una persona que no es coherente y no sigue los dictados de la fe y no se anima a seguir la fe contra las tendencias o contra las tentaciones que el demonio le pone. Sí, hoy, como decíamos, estamos conmemorando la memoria obligatoria de Santa Águeda. Fue todo lo contrario de Herodes. Fue virgen ya desde muy joven, desde siempre pero desde muy joven tomó la resolución de ser virgen, y ella es de una familia rica, noble de la zona, y que el cónsul romano quería, que no era noble, sino que era una condición inferior, quería a toda costa casarse con ella para él subir de estatus social. Y él hizo todo tipo de promesas y de ofrecimientos, y ella no quería. Hasta que la agarran, la torturan, le hacen todo tipo le llegan a cortar los pechos. Y bueno, pero ella no quiere de ninguna forma rendir culto a los dioses, a Júpiter, a Venus. Y ella, después de las primeras torturas, ella está en la cárcel. En la cárcel se le aparece un anciano vestido de blanco, una barba blanca, y que se la vengo a curar. Y entonces ella dice, no, yo no quiero que nadie me toque. Y el anciano le dice, le tengo que poner unos ungüentos y una cosa. Y dice, no, yo no quiero para nada mostrarme a otros, etc. Entonces el anciano dice, yo vengo de parte de Jesús. Dice, ese anciano era San Pedro. Y entonces ahí le dio la bendición y la curó. Cuando el cónsul se enteró de la curación de Santa Águeda, ahí volvieron a torturarla y a hacerle todo tipo de golpes, y la torturaron con carbones, con brasas, y bueno, ahí la mataron. Entonces vemos lo que es la fidelidad y es la coherencia de la vida, del pensamiento, de la vida y de la fe también de Santa Águeda. Todo lo contrario de la vida mala que llevaba Herodes y de esa contradicción interna que termina en el crimen. Entonces pidamos mucho hoy a Santa Águeda esa coherencia entre la fe y nuestra vida, la fe y nuestras costumbres, la fe y nuestros modos de hablar, nuestros modos de comportarnos, la fe y todo nuestro pensamiento, adecuarlo a la fe, a la santa fe de la Iglesia Católica. Entonces pidamos mucho esa gracia de ser coherentes en nuestra fe y de ser ejemplos vivos para todos con los cuales nosotros tratamos, o en los ambientes en los cuales nos movemos. Entonces pidamos todo esto a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, que hoy, o el Sagrado Corazón de Jesús, hoy estamos en el primer viernes de mes, y también a Santa Águeda. Ave María Purísima.